Quiero compartirles una experiencia de vida que me pasó. Yo, yo fui una persona que conoció de Cristo a través de una mujer que se llama Aurora. Ella me habló de Cristo y yo no le hice mucho caso en el momento que me habló de Dios. Pero después ella le empezó a hablar a mis padres y mis padres me, me llevaron a la iglesia cuando Aurora los invitó a la iglesia. Entonces yo asistí a la iglesia de donde nos invitaron. Y yo fui conociendo de la Biblia, de la palabra de Dios, del amor de Jesús. Y fui conociendo muchas cosas sobre Dios que me gustaban y me agradaban. Y me sentía a gusto, me sentía pleno, sentía el amor de Dios al principio en ese lugar. Y haz de cuenta que yo me sentía una paz y sentía la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Y hubo un ministerio que, que se llama Ministerio de Danza de Pandero. Lo pueden ver si tienen dudas acerca de qué se trata de este ministerio. Es un ministerio de danza. Te expresas a través de la danza lo que tú le quieres decir a Dios a través de un pandero danzando para Dios. Entonces a mí me gustaba expresarme con Dios de esa manera, a través de la danza. Entonces, yo me fui integrando al ministerio de pandero, me enseñaron a tocar el pandero y el pastor me dejaba tocar en la iglesia. Entonces, el pastor de la iglesia duró muchos años dejándome tocar, hasta que influenciado por ideas de otro pastor, esas ideas machistas, homofóbicas, le dijo ese pastor al pastor que me estaba pastoreando, le dijo que en Primera de Corintios 6:9 decía que los afeminados y los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Entonces decía que porque la danza era femenina, yo no podía ministrar a través del pandero, porque ese ministerio era para mujeres. Entonces yo me sentí rechazado y me sentí discriminado, porque como yo me identifico como homosexual, me sentí discriminado, porque hay ideas machistas que dicen que esto tiene que ser de hombre y esto tiene que ser de mujer. Pero ¿qué realmente dice la Biblia acerca de eso? Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer, porque todos sois hijos de Dios en Cristo Jesús. Y si sois hijos, sois herederos según la promesa de Abraham. Entonces, en ese versículo te está diciendo que delante de los ojos de Dios no hay distinción de hombre ni de mujer, que todos valemos igual. Las distinciones de género no tienen validez en el reino de Dios. Todos valemos igual. Entonces, ¿por qué ese pastor me estaba discriminando? Porque estaba influenciado bajo sus propios prejuicios, bajo sus propias ideas machistas y retrógradas hacia mi humanidad, hacia mi creación. La creación de Dios. Yo soy una creación de Dios y él tenía prejuicios por ideas que les metieron.
que dice acerca de los afeminados. La Biblia no fue escrita en español, fue escrita ese versículo en griego. Y realmente lo que dice el texto original, son blandos o blandegues en el texto original, que es hacer nocotai, que es no seas débil de carácter. Y en lugar de los que se echan con varones homosexuales, dice que no seas promiscuo. O sea, no te está impidiendo que las relaciones homosexuales, sino que te está impidiendo que vivas una vida homosexual promiscua, realmente. Y yo aparte de que me sentí discriminado dentro de la iglesia, el pastor que me pastoreaba se llamaba Elías Ordaz Vega. Fue una persona que, dentro de todos sus errores que cometió, aprendí muchas cosas importantes de él. Pero realmente falló como pastor en esa cuestión. Y realmente le pido a Dios que le dé discernimiento a ese pastor, porque está fallando como pastor. Y realmente Dios ama a los homosexuales. Yo me considero como homosexual y sé que amar a una persona de tu mismo sexo no es un pecado. El pastor siempre me dijo también, cuando le empezó a meter esas ideas ese pastor, a mi pastor que me pastoreaba, me dijo él: tú no vas a tocar pandero, no vas a tocar danza de pandero, ni vas a ejercer ningún ministerio, al menos de que tengas esposa y tengas hijos. Y realmente hay una parte en la Biblia que habla de los eunucos. Dos partes en la Biblia que hablan de los eunucos, que son los únicos que me acuerdo. No me acuerdo exactamente dónde viene, pero dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que se hicieron por causa del reino de los cielos. Y hay eunucos que se hicieron así, y hay eunucos que se hicieron, no me acuerdo qué más dicen, pero más o menos así, que hay eunucos que se hicieron por los hombres. Realmente yo estoy en la parte donde hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Entonces Dios me creó así. Un eunuco era alguien que no entraba en el matrimonio tradicional de aquellos tiempos. Eran personas que no se sentían atraídas por una persona de su sexo contrario. Eran personas que no iban con el matrimonio tradicional. Eso era un eunuco. No se sentían atraídos ni están capacitados para tener hijos. Entonces yo entro en esas. Hay personas que nacemos así. Y hay personas, y las iglesias excluyentes dicen, no, es que los eunucos no eran los homosexuales. Entonces, si realmente no eran los eunucos, no son los homosexuales. Y entonces, ¿quiénes son esos eunucos si no son los homosexuales? Entonces no hay otro tipo de personas que entre en ese vínculo de que es un eunuco, porque el único que se asemeja más a ser eunuco son los homosexuales, no hay otro tipo de personas. Por eso los teólogos y exegetas de la Biblia, pues hay un debate allí teológico de que quiénes son. Entonces cada quien saca su propia interpretación, pero yo lo que siento y lo que me muestra el Espíritu Santo, o al menos así lo siento yo, es de que yo soy un eunuco, que nací así del vientre de mi madre. Y Dios así me creó. Y en qué iba, ya me perdí. Entonces, el pastor me dijo eso, que yo no podía ministrar al menos de que tuviera esposa e hijos.
Entonces yo me sentí frustrado, me sentí discriminado también por mi orientación sexual. Y yo decía, es que yo a mí no me gustan las mujeres y mucho menos quiero tener un hijo con ellos. Entonces, mismo Jesús dijo que así nacieron algunas personas. Entonces, ¿por qué forzar a alguien por medio del rechazo dentro de la iglesia a que cambie su orientación sexual si mismo Jesús dijo que hay personas que así nacen del vientre de su madre? Entonces yo me sentí discriminado y rechazado. Y, y yo, por todo ese rechazo que viví en la iglesia, empecé a buscar las drogas, empecé a buscar el alcohol, me hundí en el vicio, empecé a buscar vicios, malas amistades, empecé a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Me empecé a hundir en la oscuridad de las tinieblas, del pecado, por el mismo rechazo que me hizo pasar el pastor, porque el mensaje que me dio el pastor es un discurso de odio disfrazado de fe. Y realmente yo me sentí odiado por Dios a través de la actitud de ese pastor, porque yo no vi la misericordia ni la gracia de Dios actuando él a través de su vida hacia mi persona. Yo me sentí a través de su actitud como odiado por Dios. Yo no sentí el amor de Dios a través de él, porque me apartaba, me rechazaba, me hacía sentir que yo no era merecedor de la gracia de Dios. Entonces yo perdono a ese pastor por lo que hizo, porque él lo hace bajo su propia ignorancia, porque no tiene conocimiento de lo que realmente Jesús dijo. Dijo Jesús acerca de la homosexualidad. También ese pastor me dijo que la homosexualidad era un espíritu diabólico y que a la hora de yo estar ministrando con el pandero, estaba ministrando espíritus diabólicos de homosexualidad, como si la homosexualidad se pegara o se transmitiera. Es ignorancia total. Realmente, ojalá que Dios le dé sabiduría a ese pastor y se arrepienta de su homofobia. Y porque me hizo mucho daño espiritualmente y psicológicamente. Entonces, realmente yo me empezaba a preguntar, ¿realmente Dios me odia? ¿Realmente Dios no me quiere, me rechaza por como Él me creó? Entonces yo no me veía con una mujer, yo no me veía con hijos. Entonces, eh, yo, yo empecé a buscar cosas que no eran de Dios. Empecé a hundirme en cosas que no eran de provecho espiritual para mí. Y intenté muchas veces dejar de ser homosexual. Incluso hubo en un camión un hombre que lleva la parte de mero atrás del camión, y hubo un hombre de una apariencia atractivamente delante de mis ojos. Yo lo vi y dije, wow, qué hombre tan más guapo. Yo lo vi y dije, no manches, es todo es una hermosura lo que estoy viendo. Entonces, realmente ese hombre se agarró de la parte trasera y se sentó al lado de mí. Y trae un perfume tan rico que yo lo olía y decía, wow, qué rico huele. Pero dentro de mí decía, cuando intentaba dejar mi homosexualidad, Dios mío, no quiero sentir esto. Quítame el deseo de la homosexualidad dentro de mi mente. No quiero sentir esto. Y sentía dentro de mí un grande deleite natural que yo en ese momento sentía que no era natural porque me lo habían enseñado así.
Entonces me sentí mal y me bajé al camión. Entonces bajando me agarré llorando porque sentí que le estaba fallando a Dios. Y me sentí reprimido porque estaba reprimiendo algo natural que Dios puso en mí. Sentir atracción por un hombre. Y lloré demasiado. Estaba reprimido porque me enseñaron a reprimir mi naturaleza sexual. Después de eso pasaron también que tuve relaciones de parejas serias y también pasó lo mismo. Dentro de la plática de mis parejas yo decía, es contranatural, es una abominación, es una aberración, y tal vez me pasaba por la mente eso. Entonces yo no viví una relación bien, a gusto, porque me metieron en mi cabeza un microchip. Eso está mal, es contranatural, no es de Dios, es una abominación, es una aberración. Y yo mismo los corté porque pensé que amar a mi pareja era un pecado, cuando el amor no es un pecado. Entonces corté mi relación, una relación que yo creo que si hubiera continuado con esa relación hubiera prosperado para bien, pero desgraciadamente por las ideas que me metieron, mi relación se fracturó por ideas de homofobia religiosa que me metieron. Y, y entonces yo un día drogado me senté en un cerro y le dije a Dios, mira, Dios, yo me siento rechazado, me siento discriminado, siento que tú no me amas, o al menos así me lo han hecho sentir. Si realmente existe un Dios que me ama y me acepta tal y como soy, dame una señal o demuéstramelo de alguna forma, dame una señal sobrenatural, o de lo contrario yo me voy a quitar la vida, porque yo no siento que tú me ames, siento que tú me aborreces. Entonces pasaron 2 o 3 meses y aquí en el patio de mi casa, delante de mi papá, de mi hermana y de mí, bajo una luz resplandeciente del cielo, una luz celestial. Estaba muy oscuro y bajo esa luz celestial. Y desde allí sé que Dios es real y que existe un Dios que me ama tal y como me creó. Él me creó homosexual. Si realmente Dios no me amara como soy, como Él me creó, realmente esa luz no hubiera aparecido. Pero realmente existe un Dios para los homosexuales. Realmente existe un Dios que nos ama. Y realmente pues quiero que este mensaje llegue a muchas personas y que sepan que existe un Dios que ama a los homosexuales. Y después de eso conocí a la iglesia de la Comunidad Metropolitana ICM, Guadalajara. Es una iglesia abiertamente LGBTIQ+, es decir, una iglesia que celebra los matrimonios igualitarios, una iglesia que no discrimina, que no es homofóbica, que tiene ministerios incluyentes y ordena pastores homosexuales, pastores trans, y era el lugar donde me siento amado, me siento aceptado, siento que Dios no me rechaza y, y ahora tengo un lugar seguro donde sé que no me van a discriminar por mi orientación sexual y donde puedo tocar un pandero en forma de danza sin miedo a ser excluido. Y realmente me gustaría que este mensaje llegue a más personas. Si te gusta este contenido,
Dale un like y un comentario, porque existen muchas personas dentro de sus iglesias que por ser homosexuales son discriminadas, rechazadas, que les dicen que Dios no los ama, que no son merecedores del amor, que no tienen un lugar dentro del reino de Dios. Pero realmente su palabra dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer, porque todos sois hijos de Dios en la fe de Cristo Jesús. Y si sois hijos, sois herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Realmente existe un Dios que nos ama, tal y como nos creó. Por favor, ayúdame que este mensaje llegue a mucha gente. Bendiciones.